Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema, un temazo. Uno que seguro les va a dejar con la boca abierta y pegados a la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que explotó en el mundo de la farándula, algo que sorprendió a todos, incluyendo a mí, y que sigue generando mucho revuelo, la noticia de Ozge Serkan. Como ya leyeron en el título, el 23 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo se paralizó con una noticia bomba, un verdadero terremoto mediático. Y hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, desde lo que se sabe hasta las posibles especulaciones y consecuencias de esta noticia. Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes y por supuesto, muchas sorpresas. Así que abróchense los cinturones porque esto está por comenzar. Pero antes de empezar con el chismecito sabroso, no quiero dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más contenido interesante, divertido y lleno de sorpresas que no se pueden perder. Así que suscríbanse ahora mismo. Y denle al botón de me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. El 23 de septiembre de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, todo el mundo se inundó con una noticia: Ozge Serkan. ¿Y quiénes son Ozge Serkan? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo del espectáculo turco, Ozge es una actriz muy querida, conocida por su talento, su carisma y su belleza. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, ganándose el corazón de millones de fans en todo el mundo. Serkan, por otro lado, es un actor también muy reconocido, un galán de telenovela, con una legión de seguidores que lo adoran. Ambos son figuras muy importantes en la industria, y siempre han sido el foco de atención de los medios. La noticia en sí fue una bomba. Se anunció que Ozge y Serkan, quienes llevaban una relación aparentemente estable y duradera, habían terminado su relación. Así sin más. Una noticia inesperada, un shock para todos. Pero eso no fue todo, porque la forma en que se dio a conocer esta ruptura fue, digamos, un poco peculiar. No hubo un comunicado oficial conjunto, no hubo un anuncio en redes sociales por parte de ellos. Fue más bien una filtración, una serie de rumores que empezaron a circular y que, poco a poco, se fueron confirmando por diversas fuentes. Los primeros indicios surgieron a través de paparazzi y de cuentas de chismes en redes sociales, que publicaron fotos de Ozge y Serkan en situaciones comprometedoras, o en situaciones que sugerían que ya no estaban juntos. Fotos de Ozge saliendo con otras personas, fotos de Serkan sin el anillo de compromiso. Pequeños detalles que, sumados, comenzaron a construir un panorama bastante claro. La especulación fue inmediata. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas personales? Las teorías empezaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans, los medios, todos querían saber la verdad. Y como suele suceder en estos casos, la información oficial tardó en llegar. Mientras tanto, el morbo y la curiosidad alimentaban el fuego. Una de las primeras versiones que se manejó fue la de una posible infidelidad por parte de Serkan. Se filtraron supuestas conversaciones y fotografías que lo involucraban con otra actriz, una joven promesa que, por cierto, ya había trabajado con él en un proyecto anterior. Esta información, aunque no fue confirmada oficialmente, se difundió rápidamente y generó un gran revuelo. Los fans de Ozge, furiosos, atacaron las redes sociales de Serkan y de la supuesta tercera en discordia, acusándolos de traición y de romper el corazón de su ídola. Otra versión, que circuló con menos fuerza pero que también generó interés, fue la de los problemas personales. Se decía que la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las diferencias en sus estilos de vida habían desgastado la relación. Se especulaba con que ambos estaban en momentos diferentes de sus carreras, con diferentes aspiraciones, y que esto, lamentablemente, había terminado por pasarles factura. Lo cierto es que a día de hoy, la verdadera razón de la ruptura de Ozge y Serkan sigue siendo un misterio. Ambos se han mantenido herméticos, sin hacer declaraciones públicas, lo que ha alimentado aún más la especulación y el interés del público. Pero, ¿qué ha sucedido después de este anuncio? ¿Cómo ha afectado esta ruptura a sus carreras? ¿Y cómo están llevando ambos esta situación?
En cuanto a las carreras profesionales, es interesante analizar cómo han reaccionado los proyectos que tenían en curso tanto Ozge como Serkan. Se sabe que Ozge tenía varios contratos publicitarios y proyectos cinematográficos en camino. Después del anuncio, algunos de estos proyectos se vieron afectados. Hubo rumores de que algunos patrocinadores se mostraron reacios a seguir trabajando con ella, temiendo el impacto negativo que la noticia pudiera tener en la imagen de sus productos. Por otro lado, hubo directores y productores que manifestaron su apoyo a Ozge, destacando su profesionalismo y su talento, y asegurando que la noticia no afectaría sus decisiones. En el caso de Serkan, la situación fue similar. También tenía varios proyectos en curso, y algunos de ellos se vieron en entredicho. La imagen de hombre perfecto que había cultivado durante años se vio empañada por las acusaciones de infidelidad, y esto generó dudas en algunos de sus patrocinadores y empleadores. Sin embargo, al igual que con Ozge, hubo quienes defendieron su trabajo y su talento, y le brindaron su apoyo. En cuanto a la vida personal de ambos, la situación es más delicada. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando las apariciones públicas y las entrevistas. Se sabe que Ozge ha estado refugiada en su círculo de amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo. Se han filtrado algunas fotos de ella, en las que se le ve intentando retomar su rutina, yendo al gimnasio, paseando por la calle, tratando de seguir adelante con su vida. Serkan, por su parte, también ha mantenido un perfil bajo. Se ha especulado con que se ha refugiado en el trabajo, tratando de concentrarse en sus proyectos para distraerse de la situación. También se rumorea que ha estado buscando apoyo en amigos y familiares. Es importante destacar que a pesar de la tormenta mediática, tanto Ozge como Serkan han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Han evitado caer en polémicas y han mantenido una postura respetuosa. Han demostrado que por encima de todo, están comprometidos con su trabajo y con sus fans. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Ozge y Serkan juntos? ¿O tomarán caminos separados para siempre? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo es impredecible. Las relaciones pueden cambiar, las carreras pueden tomar rumbos inesperados, y las sorpresas nunca faltan. Quizás con el tiempo ambos puedan encontrar la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación, o con nuevas relaciones que los hagan felices. Lo que sí es seguro es que la historia de Ozge y Serkan seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. La intriga, la curiosidad y el morbo seguirán alimentando el interés del público, y cualquier novedad sobre sus vidas será recibida con entusiasmo. ¿Y bien, qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la noticia de Ozge y Serkan tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre lo que pudo haber pasado? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Qué les pareció la actitud de ambos? Quiero saberlo todo. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si se entretuvieron, denle un buen me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que les guste el chisme y el mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.